Hoy te voy a hablar de mamá a mamá. ¿Qué pasa cuando los hijos crecen, cuando se convierten en adultos? Hoy te voy a hablar de un duelo no anunciado de una madre. Cuando mis hijas eran adolescentes, recuerdo soñar en ese momento que fueran independientes, bien casadas, con una super profesión y con sus propios hijos, o sea, mis nietos. Mi esposo siempre bromeaba diciéndome que yo iba a ser la abuela más insoportable, porque si fui alcahueta con mis hijas, se imaginaba cómo iban a ser los nietos. O sea, los cumpleaños no te puedes imaginar. O sea, era una semana de celebración de cumpleaños. Yo me desvivía para hacerlo todo, que ellas se sintieran vistas, reconocidas. Pero hoy quiero hablar de una etapa de la maternidad que a mí no se me ocurrió que podía sentirse de la manera en que se siente. Así que te voy a contar mi propia historia y tú me dices cuál ha sido la tuya en los comentarios, si es semejante a la mía o es distinta. Comencemos porque mi primera hija nació en el 94. Yo tenía 22 años y en ese momento no existía el internet con toda la información y todas las herramientas que existen hoy. Mi hija, como la mayoría de los bebés, no vino con un manual de instrucciones. Así que casi por intuición la alimenté, la protegí, la eduqué y la ayudé a levantarse cuando se caía. 4 años después, en el 99, nace mi segunda hija. En ese momento yo tenía 27 años y yo en mi mente dije, en ese mapa mental, dentro de esa historia que uno se crea, ¿verdad? Y con tan poca experiencia que tenía, que yo le iba a proveer a ambas todo lo que a mí me faltó en la vida. Y aquí es donde comienza la primera historia que estamos creando, que es una historia que realmente va atada a nuestras vivencias y no necesariamente a la realidad. Así que obviamente todo lo que yo quería hacer para mis hijas estaba basado en mis miedos, en mis inseguridades, porque por lo menos yo no quería que mis hijas sufrieran todo lo que yo sufrí. Así que yo te lo juro que aquí de mamá a mamá yo me esforcé de forma obsesiva y compulsiva para evitar a toda costa que mis hijas sintieran el peso de la vida. Y hoy te digo qué equivocada yo estuve. Estaba totalmente lejos de la verdad o de la realidad, porque hoy soy capaz de ver ese patrón social y cultural que nosotras las mujeres latinas vivimos con el tema de la maternidad. Y un día pasa algo. Nuestros hijos se convierten en hombres y mujeres listos o no para afrontar la vida y nosotras en madres listas o no para dejarlos ir hacia la vida. Y ahí es donde la maternidad totalmente toma un giro inesperado. Es casi como la menopausia. Dicen el lobo va a llegar, el lobo va a llegar y de repente el lobo llega y te coge inesperada aunque tú sabes qué va a pasar. Es lo mismo. Tú, el hijo va a crecer y va a crecer, pero cuando crece no te lo esperabas, te coge desapercibida. Y es que en ese momento nuestros hijos comienzan a tomar quizás un camino totalmente diferente al que nosotros soñamos para ellos. O quizás también comienzan a construir una vida en la que nosotros ya dejamos de ser su centro. Oye, y eso no está mal. Y como te comenté en la introducción, yo soy madre de dos hijas. Mi mayor tiene 31, mi mayor, como si me perteneciera, tiene 31, y mi chiquita, mi bebé, tiene 27. ¿Tú te das cuenta cómo yo todavía a mis 54 años, con mis hijas mujeres adultas, yo sigo hablando de ellas como si en mi mente tuvieran 14 y 10 años? Y yo sé que a muchas de nosotras nos pasa esto. Incluso yo tengo una pared llena de fotografías en donde hay muy poquitas fotos actuales. Casi todas son de esas edades. Mi alma se quedó con esa edad, la cual no está bien porque ya crecieron. Es bueno para recordar, pero no para vivir en el presente. Como muchas de nosotras madres, nosotras imaginamos una vida en la que, como comenté anteriormente, nuestras hijas se casarían, tendrían hijos y construirían hogares relativamente cerca de nosotros. Y yo sé que para muchos de ustedes esto es una realidad, pero no para mí. Yo me imaginaba compartiendo con ellas todos los fines de semana, acompañándolas en las etapas más importantes de la vida y quizás algún día en convertirme en abuela. Y yo no estoy diciendo que todavía esto no suceda, pero en esta parte donde ellas están comenzando a vivir, esto no es una realidad. La vida que mis hijas han elegido no se parece en nada
a la que yo había imaginado para ellas. Por un lado, yo deseaba que fueran independientes, ¿verdad? Pero por otro, mi egoísmo de madre quería que se quedaran así como pegaditas cerquita de mí. Y hoy te digo y te cuento que mis hijas han decidido vivir en otros estados. Nosotros estamos en Estados Unidos, yo estoy en Tampa, una está en Nueva York y la otra se está yendo para Los Ángeles, California. Pero ellas han decidido explorar sus propios caminos, asumir sus riesgos, construir relaciones y comunidades que para ellas se han convertido en una familia extendida. Y hasta eso he tenido que trabajar porque me da un poco de celo, me han dado celo. Tienen amistades, personas cercanas, redes de apoyo que ellas han elegido por sí mismas, aparte de mí o de mi esposo. Ellas también están tomando decisiones que como madre no siempre voy a estar de acuerdo. En algunos momentos prefieren atravesar incomodidades o incluso carencias económicas antes de traicionar los valores que ellas mismas en esta etapa se han construido. Y yo he tenido mucho que aprender porque ellas han dejado trabajos estables dentro de lo que es mi mente, relaciones o situaciones que no se sienten alineadas con quien son. Y cuando yo las veo tomar esas decisiones, dentro de mí aparecen tantas y tantas emociones, porque por una parte de mí, siento tanta admiración, porque están rompiendo con unos patrones y costumbres que yo en la vida me hubiese permitido. Y te recuerdas al principio cuando te conté que las crié para que no sufrieran lo que yo sufrí, que las crié para que fueran autónomas, independientes, autosuficientes. Lo que pasa es que cada cual tiene sus luchas en la vida, cada cual carga con lo que necesita cargar para su crecimiento y evolución. Y como yo he dicho en otros momentos, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Así que yo las crié para que esas niñas pudieran pensar por sí mismas, cuestionar lo que no les parecía correcto y tener el valor de construir su propio camino. ¿Y sabes qué? Lo hice bien, lo logré, eso ya está sucediendo. Pero al mismo tiempo, yo te tengo que decir, porque tú me vas a decir a mí, ay, por favor, que no sientes miedo. No, al mismo tiempo siento miedo, porque como madre, ¿quién no quiere proteger a un hijo del dolor o de la injusticia, de las decepciones de la sociedad o de la falta de recursos? Todavía hay una parte de mí que todavía lo hago, by the way, y mi hija mayor me dice, me hace así, y es, ¿quién te preguntó? Hasta aquí es tu límite. Porque hay una parte de mí que quiere decirle, no hagas esto, ten cuidado, estás loca, te lo dije, quédate en este lugar que es seguro, no te pongas a experimentar. Hazlo de esta manera, que es como yo lo haría, porque de esta forma vas a sufrir menos. Y aquí aparece la gran contraindicación de la maternidad en la adultez. ¿Te estás dando cuenta de la incongruencia? Porque los estamos criando para que sean libres, pero cuando comienzan a ejercer esa libertad, nos asustamos porque sentimos que nos están abandonando o que pueden estar cometiendo errores. Las educamos para que tomen sus propias decisiones, pero cuando deciden algo diferente a lo que nosotras habríamos escogido, queremos intervenir, controlar todo lo que hacen o lo que deciden. Les enseñamos a volar, pero cuando abren las alas, sentimos el impulso de aguantar y de pedirles que no se alejen demasiado. ¿Por qué? Porque me voy a sentir sola, porque no la voy a tener conmigo y ahora quién soy sin ti. Y quiero hablar de esto, porque es que yo sé que yo no soy la única madre que se siente igual, tanto la del hijo que tiene 19 años y decide irse a un apartamento como la de 25 años que decide irse a vivir al extranjero. Cuando los hijos entran en la vida adulta, ocurre un cambio que muchas veces no sabemos nombrar y esto es el duelo no anunciado. Nadie se murió, tranquila, gracias a Dios, nadie se muere. Pero algo sí termina. Y cuando algo sí termina, cuando una etapa termina, se vive con mucho dolor, se vive como un duelo. Terminó la etapa en donde sabíamos dónde estaban todo el tiempo. Termina la etapa donde podíamos resolver la mayoría de sus problemas. La etapa en la que nuestra opinión era la guía, era el flashlight, lo que iluminaba para cada decisión que ellos tomaban. Y comienza una etapa nueva,
en la que tenemos que aceptar que ellos tienen el derecho a vivir su vida como les dé la gana, a equivocarse, a cambiar de opinión y a vivir experiencias que nosotras no podemos controlar. Oye, y lamentablemente no podemos controlar temas como la adicción, no podemos controlar temas como el divorcio. Ahí ya todo eso está fuera de nuestro control y ese cambio duele profundamente porque nuestra identidad como madre se tiene a dura, así a fuerza, se tiene que transformar. Durante muchos años nuestra vida solamente giró alrededor de nuestros hijos y de sus necesidades. Sabíamos cuando tenían hambre, cuando estaban cansados, cuando necesitaban ayuda o cuando algo con ellos no estaba bien. Y quizás hoy día sabemos lo mismo por intuición, pero nos tenemos que quedar calladas. Y ahí es cuando llega el día en donde dejamos de saber lo que están viviendo, porque a veces ni nos cuentan. Escogen muy bien lo que nos empiezan a contar. Ahí es donde ellos deciden qué compartir, cuándo hablar, cuánto espacio necesitan. En mi caso personal, mientras más intento acercarme a mis hijas desde la preocupación o el miedo, o desde el deseo de asegurarme de que mis hijas estén bien, ellas más distancia ponen. Y yo lo entiendo. Yo lo entiendo porque yo he hecho lo mismo con mi mamá. Yo acepto porque ellas también aprendieron a trazar límites saludables y esos límites saludables, ¿quién ustedes creen que se los enseñó? Así que ahora cuando los recibo, los tengo que aceptar. Hoy entiendo que es necesario y eso no significa que ellas no me amen, sino esto significa que ellas necesitan, y tus hijos también, necesitan escuchar su propia voz sin que la mía o la tuya esté constantemente diciéndoles lo que tienen que hacer. Y a mí esto al principio se me hizo tan difícil de aceptar y a veces en diferentes circunstancias y situaciones de verdad que tengo que respirar y tengo que irme a meditar. A veces la distancia de un hijo adulto se siente como un rechazo, se siente como un abandono. Podemos pensar que ya no nos necesitan y la verdad es que no nos necesitan de la misma manera. También podemos sentir que hicimos algo mal o que no valoran todo lo que hicimos por ellos, pero ya ahí eso es parte de nosotros y de nuestro egoísmo como padres. Con el tiempo comenzamos a comprender que esta distancia puede ser física, pero también puede ser emocional, puede ser o es parte de un crecimiento mutuo, porque nuestros hijos necesitan separarse de nuestra mirada para que ellos puedan descubrir y encontrar quiénes son sin nuestra aprobación y que ellos se dan cuenta de que pueden tomar sus propias decisiones. También necesitan experimentar la vida sin la necesidad de hacernos estar tranquilas. Y cuando tenemos esta comprensión, te lo prometo que no se va el dolor, aprendemos, el dolor es parte del ser humano, pero sí empezamos a poder entender el duelo y lo podemos transitar mejor. Y de esta manera me ayuda totalmente a no vivirlo de una manera personal, no lo cojo personal. ¿Ok? Me doy cuenta que es parte de un proceso entre los hijos adultos y esta parte de la maternidad. Por otro lado, hay hijos que no se permiten independizarse porque les da miedo esa parte financiera, ¿verdad? Y esa independencia en su propia vida. Y hay madres que continúan resolviéndoles todo porque no quieren verlos pasar por necesidades, pero es que no los estás dejando crecer si eres una de esas mamás. También hay hijos que están listos para construir su propia vida, pero tienen mamás que todavía necesitan sentirse indispensables en su vida y eso es egoísmo materno. Y yo quiero decir esto con mucho amor, con mucho respeto y sin juzgarnos, porque yo soy tu mamá, yo soy mamá como tú. A veces nos cuesta soltar porque durante muchos años sentimos que nos necesitaban y esto se forjó una identidad que nosotros creamos y formamos un propósito de vida alrededor de nuestros hijos y esa era la dirección y el norte en la vida. Así que también este proceso es una invitación a descubrir quiénes nosotras somos como mujeres en esta etapa de la vida y de qué manera yo puedo comenzar a construir una mujer aparte de ser madre. Yo sé que ser madre significa cuidar, proteger y contener a nuestros hijos, pero cuando nuestros hijos crecen,
Ser madre significa maternarnos a nosotros mismos porque las reglas del juego cambiaron para siempre. Ya no se trata de llevarlos de la mano como si son seres que no son capaces de enfrentarse a la vida, sino que se trata de aprender a caminar junto a ellos, pero desde una distancia, respetando que se puede elegir una dirección distinta. El padre da la vida, el hijo la toma y se mueve hacia la vida. Yo todavía estoy aprendiendo. Hay días en que las extraño profundamente. Quisiera tenerlas cerca de mí todo el tiempo. A veces quisiera poderles evitarles ciertas experiencias de dolor, aunque yo reconozco que las experiencias de dolor son parte de la evolución espiritual del ser humano. Pero también estoy comenzando a comprender que no puedo pedirles que sean mujeres libres y por otro lado esperar que vivan la vida que yo había soñado para ellas. Yo creo que esta es una de las etapas más difíciles de la maternidad porque nos invita a maternarnos a nosotras mismas y dejar que nuestros hijos se caminen hacia la vida y que hagan la vida como la tengan que hacer, con sus virtudes, con sus defectos, con sus fracasos y con sus triunfos. Aceptar que nuestros hijos no vinieron a cumplir nuestros sueños es el primer paso. Nuestros hijos vienen a esta vida a descubrir sus propios sueños. Y nuestra tarea como padres, aunque duela, es permitirles vivir. En el próximo episodio voy a continuar hablando de esto, pero esta vez te voy a hablar sobre algo que yo personalmente he tenido que confrontar. Como muchas veces creemos que estamos protegiendo a nuestros hijos adultos, cuando en realidad estamos intentando controlar una situación para calmar nuestro propio miedo. Si este episodio resonó contigo, te invito a seguirme y darle like. Cuéntame en los comentarios cómo estás viviendo este duelo no anunciado. Nos vemos en el próximo episodio.